en el 1663. Y para acabar, el que más me entusiasma, porque hay un reporte del Observatorio Mexicano de Zacatecas de 1883 en el que su director da testimonio de haber avistado 446 ovnis solo durante el año 1883. O sea que podemos concluir que ovnis hay avistamientos, ha habido por todas las partes del mundo, hay representaciones por todas las partes del mundo, y que no es un fenómeno para nada característico del siglo XX y que comenzó en el 1947 con una tontería. ¿Qué relación tenían los ocupantes de estas naves con la humanidad? Creadores de religiones, maestros, interesados, manipuladores o un poco de todo. Hablando ya en general, digamos. Sí, en general. Vamos a generalizar un poquito porque sé que es interesante, pero es que se alarga demasiado. ¿Qué relación tenían los ocupantes de estas naves con la humanidad? Me has preguntado si eran creadores de religiones, maestros, interesados, manipuladores o todo a la vez. Pues básicamente es casi todo a la vez, salvo por el apartado de religiones, que es bastante dudoso. Y me voy a explicar. Queda patente en cualquier libro sagrado que se lea, como el libro del Consejo de los Quichés, que es más conocido como el Popol Vuh, o el Corán, o la Biblia, o la antigua tradición sumeria, o los textos antiguos hindúes, que interesados eran. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad. O sea, habían venido al mundo a por algo. En la tradición sumeria se especula, no se especula, eso lo especulamos nosotros, pero estoy por decir que se afirma taxativamente que venían a por oro. Necesitaban oro. Y los Igigi trabajaban, pero con todo el aparataje que ello implica. Necesitaban infraestructuras, necesitaban alimento, necesitaban todo. Pero los Igigi, que eran, por así decirlo, los trabajadores de una parte de los Anunnaki, digamos la raza de Marduk, porque voy a hacer una aclaración con respecto al término Anunnaki, porque últimamente se están juntando churras con merinas. Anunnaki significa los que bajaron del cielo a la tierra y nada más. Todo lo que baje del cielo a la tierra es un Anunnaki. Tenga 20 cabezas, sea un lagarto, no lo sea, o lo que pudiera ser. O sea, Anunnaki solo significa lo que baja del cielo a la tierra. Bueno, pues estos Anunnakis, una parte de ellos, lo que vendríamos a llamar como la raza de Marduk, ¿no? Que era Enlil, Enki, necesitaban el oro. Entonces, claro, sus trabajadores no daban abasto porque eran muy pocos. Entonces, por interés, cogieron un animal que existía en el planeta, o lo que para ellos era un animal y lo que para nosotros sería nuestro padre, de ahí que no exista un eslabón perdido, al que manipularon, o sea que manipuladores eran, pero le manipularon genéticamente y domesticaron a este animal del que descendemos nosotros. Lo domesticaron ¿para qué? Principalmente para labrar. Eso lo podemos encontrar en la tradición sumeria, en el Corán, en la Biblia, en lo que se quiera. ¿Fueron maestros? Sí, evidentemente sí. Estos seres que fueron tomados por dioses fueron grandes héroes civilizadores, porque enseñaron al recién domesticado ser humano actividades pues como el laboreo agrícola, la ganadería, las artes, las ciencias, la escritura y hasta los modales. O sea, aunque los construyeran como trabajadores, se preocuparon por darles un poquito de... No, porque claro, o sea, ellos crean un trabajador y ese trabajador necesita refugio, porque si no se muere, y necesita alimento, porque si no se muere y no les sirve. Entonces, claro, también fueron maestros. Y en cuanto a las religiones, la diatriba estriba, y valga el juego de palabras, en que ocurre un suceso, digamos, no programado en la agenda de estos habitantes, de estos pilotos de aeronaves. Hay una facción de ellos que ve la posibilidad de procrear con las hembras de la nueva estirpe de trabajadores. De esta unión,
llevan a cabo. He hablado muchas veces en muchos sitios, pero que uno puede buscarlo en el libro de Enoch, por ejemplo. Nacen lo que se conocen como los Nephilim, que son la cruza entre estos supuestos dioses y los humanos. Los Nephilim, al compartir las dos naturalezas, son designados por los dioses. Digamos que son separados en dos grupos y designados como figuras autoritarias. Un grupo que vendría a ser los capataces, que serían los reyes, la nobleza, serían los encargados de que los obreros llevasen a cabo sus tareas, a los que luego se les exigiría el impuesto para mantener a los dioses, a los que se exigiría su trabajo y todo esto. Y luego otros serían la casta sacerdotal, que no serían los capataces, sino que serían los intermediarios entre los hombres e incluso los Nephilim y los dioses. Estos serían los que cogerían los frutos del trabajo, los llevarían a los dioses y traerían los mensajes de los dioses para acometer las nuevas funciones. De ahí que, por ejemplo, siempre la religión haya predominado sobre la monarquía, sobre los reyes, sobre la nobleza. Siempre ha tenido muchísimo más poder. Y básicamente, en conjunto, esto es lo que ha sucedido o se piensa, y yo nuevamente me incluyo dentro de un grupo de grandes personas que piensan que esto es así en nuestra humanidad. Esa es la relación que tienen los ocupantes de estas naves con la humanidad. Que, antes de acabar, quiero decir que se prolonga en el tiempo. Hasta los días de hoy. O sea, esto es así. Se especula con que puede haber una raza de antiguos dioses a los que se adore y tal. Sí. Se especula que manden y tal. También puede ser. Pero la monarquía, concretamente la monarquía europea, hubo una etapa en que se identificaban para demostrar su nobleza, su sangre real. Se identificaban como Nephilim, literal. Decían que eran Nephilim. Incluso en la historia se puede ver como siempre decían por voluntad divina o de Dios, ¿no? A los reyes. Efectivamente, un rey es rey por voluntad divina. Y no solo eso, los reyes, si nos remontamos, por ejemplo, a Alejandro Magno. ¿Qué le pasó al señor Alejandro Magno? Pues sí, que su padre adoptivo era Filipides. Pero su padre, ¿quién era? Un dios. Todos los reyes se entroncan con los dioses, todos. Y luego se hacen llamar en Nephilim y se hacen llamar tal. Y habría que preguntar también a los curas, porque los curas ahora son célibes, pero antes no lo eran. A ver de dónde salen los curas. El tema es que siempre estaban ahí, lo que es el obispos y demás, ¿no? Era donde estaba el poder. Sobre todo ahí en feudalismo y todo esto, ¿no? Que fue la historia casi. Y ahora no sé, diferencia tampoco mucho. Bueno, sí, la historia de ahora moderna, en cuestión de poder laboral y tal, se diferencia en que durante el feudalismo teníamos más libertades que ahora. Suena crudo, pero es cierto, es así. Hoy en día vivimos en una sociedad que pueda ser producto de aquello o pueda no serlo, pueda ser codicia, avaricia, tal, pero vivimos en una sociedad en la que si no eres capaz de vulnerar tus derechos, te los suprimen. Entonces, el siguiente paso será suprimir los derechos. Y bueno, vamos a los dioses chinos que viajaban en naves. Ya hablas antes de naves en la China, ¿no? Y si quieres ya enlazo con la siguiente. ¿Cómo se creó el ser humano en la mitología china? Pues bueno, pues sí, los dioses chinos viajaban en naves muy similares a las que viajaba Yahvé. Si cogemos la Biblia y miramos, por ejemplo, el Éxodo, el periplo de los pobres hebreos caminando por el desierto, ¿siguiendo a qué? A una nube.